¿Y cómo fue lo del inicio del entrenador? ¿Cómo te llamó la atención? ¿Y por qué dijiste, voy a entrenar a gente? Pues la verdad fue algo que cayó de rebote. Eh, yo, pues a la mayoría de los amigos que tenía cuando estaba en la prepa, Ujú. pues los tenía de la escuela. Y todo el mundo sabía pues que yo era el chico raro que no jugaba fútbol, que no jugaba básquet, que pues, era el que se iba a nadar y que se iba a la bici. Y, y entonces, em, conforme fuimos creciendo, varios de esos amigos de la prepa siguieron siendo mis amigos ya cuando estaba en la universidad y luego cuando empecé a ser atleta profesional. Y les empezó a dar curiosidad ya un poco más grandes, como el qué es hacer un triatlón. Entonces uno de ellos me pidió que si lo podía ayudar a que acabara una competencia. Entonces, pues la realidad es que en ese momento yo el conocimiento que tenía pues era muy restringido porque era totalmente empírico, era solamente lo que yo había aprendido con otro entrenador con el que había estado y con lo que yo había hecho como persona. Entonces de ahí dije, bueno, pues le voy a echar la mano y con la bendición vamos a ver si lo logra. Sí, es que no es lo mismo entrenar, hacer los ejercicios, a decir, bueno, este ejercicio o este es muy distinto, y más porque las personas son distintas. Sí, sí, totalmente. Y la realidad es que me animé porque no partí de cero. O sea, al final, pues tenía toda la vida haciendo este deporte. Y cuando yo entré a la universidad, la primera carrera que elegí fue medicina. Entonces tenía, pues mal que bien, las bases fisiológicas, las bases anatómicas ya bien establecidas, bien grabadas. Entonces sabía que, pues de entrada, lo que le fuera a ir poniendo a mi amigo, pues no lo iba a matar, ¿no? Sabía que iba a sobrevivir. Y una vez que hizo su evento y lo logró, ahí fue donde me di cuenta de que, pues además de tener como este gusto por competir, la satisfacción de verlo a él cruzar esa meta y de haberlo disfrutado y de haber hecho el entrenamiento con él, me dio una satisfacción muy diferente a la de cruzar una meta como atleta, ¿no? Tener un atleta que cruce la meta y tú haberle ayudado, te llena de una forma diferente que también me gustó mucho. Y entonces a partir de ahí decidí que sí quería ser un entrenador y empecé a estudiarlo un poco más, a meterme más en cursos diplomados, certificaciones y a partir de ahí fue que empezó a crecer toda esta parte del entrenador. Que, que a eso lo hablamos hace tiempo y me gustaría sacarlo Uh-huh. para la gente que hace deporte y entrena, que ya ves que nosotros como atletas hay a veces que no entendemos los ejercicios Sí. que nos ponen los entrenadores. Sí, Pero ahorita que eres entrenador, has visto el por qué te han puesto esos entrenamientos y dices, ah, bueno, antes no veía el por qué me servía o decía, este ejercicio, ¿por qué si no me ayuda o de qué me sirve? sí, 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 totalmente. Ahora que estoy del otro lado de la alberca, justamente veo a los atletas que están como yo estaba antes, ¿no? O sea, entiendo el que cuestionan por qué se hace un ejercicio, porque no tienen todavía esa visión de entender por qué se hace y para qué sirve, ¿no? Entonces, es interesante ese juego de estar ahora del otro lado explicando el por qué en vez de preguntando el por qué. Sí, a mí también me pasó, y a mí me pasó mucho con un ejercicio que tenía, que el maestro nos pondría hacer cangrejos, espaldas, Sí, todo así, y ir por la cancha. sí. No entendí. Todavía sigo preguntando por qué me puso eso. No le encuentro el sentido en el básquet, pero de seguro algo sirvió. No sé para qué, pero tiene su propósito. Sí, 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 por algo existe. Exacto. Sí, 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 pues así, la realidad es que sí hay muchos ejercicios que de pronto los atletas piensan que uno se saca de la manga y que está inventando y que es nada más por hacerlos hacer algo, pero la realidad es que no, la realidad es que sí, sí son cosas que están pensadas, que están estudiadas, que están
aparte de todo, pues que están probadas, ¿no? O sea, la realidad es que Claro. ningún entrenador, o casi ningún entrenador, es capaz de innovar tanto como para crear algo, o sea, no sé, crear ese hilo negro del deporte, ¿no? La realidad es que todos los entrenadores se van parando en los hombros de los entrenadores anteriores y simplemente van limando los ejercicios y las sesiones Conveniencia, como lo que exacto, sí, sí, o sea, lo van haciendo a su estilo y lo que van viendo es que al atleta le funciona más, porque como dijiste hace rato, no todos los atletas son iguales, Ujú, y entonces no a todos los atletas pues les va a servir el mismo ejercicio. exacto. Y ahorita, ¿dónde estás trabajando y a cuántos estás entrenando? En este momento trabajo en el CODE Jalisco, que es el Instituto del Deporte. En el equipo somos 3 entrenadores de los atletas grandes, digamos, que va desde los 15 años hasta sin límite, Está. ¿no? Son los atletas profesionales que están ahorita entre los 25, 30 años. Y en total somos, me parece que 52 atletas que manejamos entre los 3 entrenadores y dentro de esos atletas tenemos a 2 de los atletas que fueron a Juegos Olímpicos ahora en París. La selección de triatlón fueron 4 atletas y de esos 4, dos fueron nuestros. Además en el equipo está otra de las chicas que también fue doble atleta olímpica, fue a Tokio y fue a Río. Y, y pues tenemos al equipo nacional más ganador, digamos, de los Juegos Nacionales de Triatlón. Jalisco en triatlón siempre ha ganado por puntos, por medallas, por todo. Entonces, la realidad es que tenemos al equipo más fuerte en este momento en México. Sí, además de Jalisco, que es como dicen mucho, la ciudad del deporte. Sí. Salen varios atletas de todas las disciplinas Sí. y al final destaca mucho Jalisco. Que también espero que también en otras partes de México crezca y en general todos los deportes que crezcan en México, porque yo creo, como te había dicho, que México sí tiene el potencial a nivel de deportistas, nomás falta conciencia y apoyo de gente que en realidad sí es su trabajo apoyarlos. Sí, la verdad es que Sí. esto que mencionas es muy cierto. Ojalá y los demás estados se vayan poniendo las pilas, que al final es algo que pasa, ¿no? Cuando tienes un equipo o un atleta, o en este caso un estado que es tan dominante, los demás estados pues quieren ganarle. Entonces, hasta el momento no lo han logrado y esperemos que no lo logren, pero empiezan a subir el nivel. O sea, de pronto encuentras estados donde antes no se hacía, en el caso particular de triatlón, que no se practicaba este deporte, o que al menos se practicaba, pero no de forma tan competitiva. Y hoy en día ya ves que ponen a los atletas de Jalisco pues un poco contra las cuerdas, porque justamente ha empezado a haber un poco más de inversión, hay mejores entrenadores, los atletas ya no lo ven como un hobby, ya lo ven como algo de lo que realmente pueden empezar a vivir, y entonces empiezan a profesionalizarse más. Y entonces creo que eventualmente vamos a llegar a esta parte que estás pensando, en el que más estados se vuelven más competitivos y al final eso pues va a subir el nivel nacional. Claro. Ya cuando vayas a competir a un nivel internacional, ya no tienes a un puñito de atletas que son medio buenos, ya tienes muchos puños de atletas que son muy buenos y que compiten entre sí, y que cuando salen a competir dan mejores resultados para México. Exacto, y más, a mí me gustaría también de gente que su trabajo que también los ayudaran económicamente, porque en realidad sí, no es lo mismo, aunque tú seas muy bueno, no es lo mismo tú tener que buscar por tus medios el recurso, Sí. a que como Estados Unidos, que les pagan los atletas y ellos nomás se enfocan a ganar medallas, ¿no? Sí. A mejorar. Sí. Entonces también me gustaría eso por la gente que tiene la economía,
que viera ese potencial, porque México yo creo que sí tiene el potencial para brillar en varios deportes. Sí, 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 la realidad es que no nada más en los deportes de nicho, no nada más en clavados, no nada más en taekwondo. En box, Sí, en todo. sí, sí, la realidad es que los atletas mexicanos son muy buenos y yo creo que lo que tienen la mayoría de los atletas en la mayoría de los deportes es que son gente con una mentalidad muy aguerrida. Por esta misma parte que mencionas, que no la tienen fácil. Siempre están peleando, siempre van contracorriente, intentando llegar a la meta. Siempre la tienen muy difícil, ¿no? Y la realidad es que hoy en día, a menos que ya seas un atleta consumado y bien apoyado por la CONADE, la mayoría de los atletas tienen que buscar de dónde sacar. La familia usualmente es ese motor que apoya y que saca adelante a los atletas. Y sí hace falta mucho esa parte del apoyo, yo creo que de los particulares. Podría hacer la diferencia con mucha gente, porque la realidad es que ya una vez que estás trabajando, por ejemplo, donde estoy, que tienes al CODE y que tienes una cantidad increíble de atletas, que todos tienen la potencialidad de llegar muy, muy lejos, y que te empiezas a dar cuenta de cómo empiezan a salirse del deporte y empiezan a dejar de lado el deporte, pues porque las circunstancias ya no les permiten seguir, porque llegan a esa disyuntiva de, pues bueno, o sigo entrenando o ya me consigo un trabajo porque pues ya tengo que empezar a ayudar en la casa. Exacto. Y entonces eso de pronto es muy triste y es muy doloroso porque tienes a un atleta que tiene el potencial de llegar a los juegos, pero no tiene los medios para llegar a esos juegos. Sí, o además también hay esos que yo los entiendo y la verdad yo los comprendo y los apoyo, de que se van a otros países a competir. Uh-huh. Y a mí lo que más rabia me da es decir, ganaron una medalla y no lo aprovechamos. Sí. O sea, ganan medallas y todo eso, y yo digo, ¿cómo no vemos el potencial en los deportes? Sí, sí, es un poco complicado ese tema. Y sí, o sea, lo vimos ahora en estos últimos juegos, como hay Ajá. una fuga de atletas que de pronto empiezan a representar a países de todos lados, ¿no? O sea, no nada más De países uno. europeos, hay países, Hasta los latinoamericanos. sí, que mexicanos están representando otros países y justamente es ese desaprovechamiento del talento. Lo que más rabia me alegro mucho por ellos, la verdad, porque ganan medallas y dan lo mejor. Pero me da rabia de cómo no vemos ese potencial, Sí, esa chispa, sí, es cómo muy... los dejamos ir, pero Sí, es algo muy complicado y es un tema que de pronto se Exacto. torna muy político, pero... cosas que no vemos. Sí, 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 pero pues es una realidad, ¿no? Es una realidad con la que el Exacto. deporte mexicano se enfrenta, que hay una fuga. Que al final creo que es algo que se extrapola a todo, ¿no? O sea, hay fuga de deporte, bueno, de talento deportivo, hay fuga de talentos escolares, hay Sí. fuga de talentos creativos, porque la realidad es que en México es triste, pero en México es el último lugar donde se valora a un mexicano. Sí, Al somos los mexicano, primeros en jalarnos los... los Sí, pies. sí te sabes el del cangrejo, Sí, claro, la anécdota. sí. Pues Sí, es sí. exactamente igual. Sí, sí, Vamos sí, es llegando a triste. la cima, nos jalamos. Sí, Como también al Canelo, pobrecito, las críticas que se lo llevan. siempre. Y, y es lo que digo, o sea, puede ser mejor, sí, no, te puede gustar más o menos, le pueden poner costales, sí, no. Pero si está ahí es por algo. Sí. O sea, no es tan fácil. Y si Sí, dice la no. gente que es tan fácil, ¿por qué no lo hace? Sí, exacto. La realidad es que Pero no. si yo me voy a poner contra uno de los costales que le ponen, lo más probable es que acabe en el hospital y despierte en un mes porque... Exacto, tal vez yo digo, este es bien malo, déjame pelear. Y al final yo salgo en una tumba, ¿no? Sí, O sea, no sabemos. exactamente. Ni dura un minuto, o sea, no, Sí, no no. podemos decir eso. No, nomás levantamos los guantes y adiós. Exacto. Porque ellos entrenan ese Sí. deporte. Entonces Sí. pueden parecer costales, pero al final son los mejores. Sí, sí. ¿Y ahorita qué competencias tiene el triatlón aquí en México? Pues en este momento, el fin de semana que viene vamos a tener el triatlón en Veracruz. Va a ser un evento muy fuerte para el nivel nacional.
tenemos en ese evento la repartición de algunas de las plazas que se van a dar para los juniors para el mundial. Entonces, ahora como equipo nosotros nos toca ir y nos toca pelear esas plazas, a ver si podemos llevárnoslas todas y pues preparar a los chavos para que llegando al mundial no vayan nada más a participar, sino que pues vayan a ser lo mejor. Sí, que sean contenders a estar en esos primeros lugares. Porque al final eso es lo que va a hacer que el triatlón mexicano siga creciendo. Que los chavos que están hoy en la categoría juvenil, mañana cuando sean profesionales, pues mientras más fluido tengan y mejores resultados vayan acumulando en sus etapas tempranas, es un poquito más fácil. Sí, y sobre todo esta parte de los patrocinadores, ¿no? que pueden empezar a jalar, si empiezan a tener resultados internacionales desde ahora, les facilita mucho toda esta parte que venimos ves el éxito y dices, bueno, este niño puede tener éxito, ¿no? Éxito, déjame apoyarlo económicamente. Sí. Y al final, quién sabe, porque puede ser el mejor, o sea, no sabemos. Sí, pues a eso vamos ahora en Veracruz. Vamos a pelear esas plazas ahí para los chicos. ¿Cuántas plazas hay? Son 3 y una ya está dada. Hubo un evento en la primera etapa del año en Miami que repartió la primera plaza. Ahí entonces ya tenemos un mexicano, tanto varonil como femenil, que ya está clasificado. Y las otras 2 plazas vienen ahora en este evento de Veracruz. Ahí es donde se van a repartir. Ojalá que les vaya bien. Sí, ojalá. Y ojalá que Jalisco consiga las 2. Sí, exactamente. Que lo que más me alegraría ver a los mexicanos, más si son jaliscienses, obviamente. Claro que sí, yo también espero que nos las podamos llevar. Ahí vamos a trabajar con los chicos para que ese resultado se dé y que sea selección Jalisco la selección de México. Sí, y además también a mí algo que me alegra es cuando 2 compañeros, tanto en varios deportes, se enfrentan en una final de un mismo país o que queden primero y segundo, ya sea que no sea en una final, como hay unos deportes que ya ves que no hay final, como el triatlón y todo eso, ¿no? Que es como llegues. Sí. Y me alegra mucho cuando veo a esa gente de, bueno, mi amigo quedó en primero y yo en segundo y eso. Sí. Creo que se me hace muy bonito. Sí. Porque yo también lo viví en mi escuela de taekwondo. Cada competencia que iba, había un compañero, no me acuerdo su nombre, pero siempre él y yo llegábamos a la final. Sí. Entonces el primero y el segundo pues era pelea de amigos. Sí. Que era chistoso. Sí, y está padre. Ajá, y ya ganaba o perdiera, pero me daba igual porque lo veía y dije, chingón, ganó él o yo, el primero y segundo, entonces pues está genial porque ves a tu amigo. Sí, fíjate que eso es muy difícil, pero cuando logras tener dentro del deporte una amistad así donde sabes que vas a pelearte contra ese compañero tuyo que realmente es un amigo, pues como dices, o sea, cuando ves que van los 2 cerrando y que te rebasa, en vez de que te dé coraje, pues nada más pensando como de, me va a ganar, pero vas sonriendo. Pero tú también dices, no, sabes que no puedo dejar que me gane. Sí. Porque ya ves la carilla que hay entre los amigos, ¿no? Sí. Decir, no, yo te gané, tú me ganaste, y así, ¿no? Ese pique, bueno. Sí, exactamente, ese pique sano es muy difícil de encontrar y cuando lo encuentras creo que vale mucho, o sea, porque eso te garantiza que esa persona va a ser una persona importante en tu vida, no nada más en el deporte, sino en todos los ámbitos, ¿no? Sí. Como también hay algo que a mí me molestó mucho, es de la natación, esa regla que tienen del carril, ya cuando se acaba, o sea, deja que se festejen los amigos, ¿no? Porque y me dio rabia cuando vi que a uno le quitaron la medalla por eso, oye, ya se había acabado, nunca dio carril. Sí, no. Todos habían llegado. Sí, de pronto hay cosas que son un poco un absurdo. Pero, por ejemplo, en los Juegos Panamericanos o en los Juegos Centroamericanos, existe una regla en la que si un país gana las 3 medallas,
la de tercer lugar se la tienen que quitar y suben al que quedó cuarto lugar al tercero, porque un país no puede acaparar todas las medallas. Entonces, pues ahí yo no sé qué piense el atleta que queda en cuarto lugar y que suben a tercero, porque pues sabe que no quedó tercero, Ajá, o sea, pero aún así lo premia. no, pues aún así yo estaría como, o sea, no me lo gané, o sea, Sí. no. Y además también qué gacho que te quiten nomás porque Sí. fuiste mejor, no, Sí. no lo veo el sentido de eso. Sí, no, yo tampoco le veo y la mayoría de los atletas tampoco le ven. Y usualmente en el triatlón, sobre todo en el triatlón femenil, ha pasado para México los últimos juegos, y no, o sea, no los últimos, sino los últimos 2 o 3 juegos, la selección femenil de triatlón ha barrido con el podio y usualmente a la que queda en tercer lugar pues no le toca nada porque la regla está en pie y pues siempre la tercera mexicana pues usualmente regresa con las manos vacías porque... No, y al final también le arruinas porque por llegar a medallas te pagan. Sí, hay becas O que sea, pues ya no se dan. Ajá, entonces Sí. si no ganas y habías ganado justamente que te lo quiten, pues sí es injusto en ese sentido. Sí, es injusto.